Romanos 3, 9 al 18, la palabra dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos escogido a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por la lectura de tu palabra. Entendemos que su propósito es dar testimonio de ti. Y de ti, a partir de tu palabra hacia nosotros, también hay una descripción, y particularmente, Señor, de nuestro pecado. Y por eso, cada uno de nosotros se asombra, porque siendo descritos en tu santa palabra, tal como lo hemos leído, en algún momento de nuestra historia personal, recibimos, Señor, la bendición de que extendiste hacia cada uno tu mano de misericordia. Ahora, Señor, al exponer tu palabra, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser sensibilizados, no solamente para el entendimiento, sino para conocer y vivir a la luz, Señor, de lo que tú nos revelas. Ayúdanos a cada uno. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, respecto a la exposición de la palabra hoy, damos un pequeño giro respecto a las exposiciones anteriores que durante un buen tiempo y algunos domingos particularmente versaron sobre el trabajo del Espíritu Santo en su iglesia. Y que en alguna medida, hermanos, hablar de esos temas, exponer esos temas, marcan también un aspecto de nuestro compromiso con lo que como denominación y como iglesia en el mundo hemos denominado el año litúrgico. Debemos decir, hermanos, en razón a lo que hoy vamos a iniciar, que este mes, hermanos, el de octubre, tiene una particularidad muy relevante en la historia de la Iglesia Universal, porque en este mes de octubre, hermanos, se celebra en todas las iglesias el movimiento conocido como la Reforma. Sin entrar en detalles, hermanos, y en alguna medida no va en relación al tema, pero como un preámbulo general, debemos decir, hermanos, que la Reforma, que inició el 31 de octubre de 1517, luchó, se confrontó en dos direcciones. Uno, con una doctrina, con una teología, con una filosofía conocida como la escolástica, el escolasticismo. Y que en síntesis, hermanos, es afirmar, es enseñar que Dios de su mundo solamente tiene control y tiene autoridad sobre un aspecto, el aspecto espiritual, el aspecto de la fe, el aspecto de la enseñanza doctrinal.
pero que otros aspectos, como por ejemplo el arte, la ciencia, la vida común, por ejemplo, Dios particularmente no es de su incumbencia. Y si Dios tiene que ver, por ejemplo, con el mundo en general, únicamente puede hacerlo a través de la Iglesia, a través de la Iglesia. Y sin la Iglesia, entonces, Dios no tiene cabida ni puede trabajar en este mundo. Esto es, en resumen, hermanos, el movimiento conocido como la escolástica. Debemos decir también que la Reforma, hermanos, del siglo XVI, cuando surge, otro de los frentes con el cual luchó fue lo que se conoce como el Renacimiento. Y el Renacimiento lo que en esencia enseñaba es que el hombre, el ser humano, necesita nacer. ¿Por qué? Porque hay un periodo, hay una época de muerte. Y esa época de muerte es precisamente lo que dije anteriormente. Es decir, la escolástica llevó al mundo de su tiempo la muerte. Conocido esa división en la historia universal como la Edad Media. Y entonces el hombre debe dejar eso en el pasado, que es de muerte, y nacer nuevamente, nacer otra vez. Eso es lo que significa renacimiento. Pero nacer otra vez sin Dios, sin la intervención de Dios. Es decir, el renacimiento es una especie de autocreación. Yo nazco por mí mismo, yo nazco por mí mismo. Esto fue entonces, hermanos, en suma, la Reforma. En la historia de la Iglesia, hablar de la Reforma, hermanos, es hablar, por ejemplo, en el marco de las siguientes fechas: 1453, 1648. Estas dos fechas, hermanos, que he mencionado, es 1453, 1648. Todo este tramo de tiempo se le conoce en la historia de la Iglesia como la historia de la Iglesia reformada, como la historia de la Reforma. Dicho lo anterior, hermanos, y para ir ya enfilando hacia el tema y la exposición de hoy, debo decir lo siguiente, hermanos. El pueblo de Dios, la Iglesia, junto con la Iglesia, trabajando en ella y con ella, los pastores, los ministros de la palabra, muchas veces, sin ser ministros de la palabra, sin ser pastores, pero sí llamados por Dios, muchos varones, muchas personas dejaron su sello, dejaron su huella en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, hermanos, nosotros no sabemos mucho respecto, por ejemplo, de lo que conocemos como el credo apostólico o 12 artículos de la fe. Quiera el Señor nos conceda tiempo y en algún momento serán expuestos el contenido de este documento tan importante, hermanos. Pero hago mención porque por allá a fines de los años 200, parte de los años 300, hermanos, de la era cristiana, los creyentes de ese tiempo le dijeron a los otros creyentes, le dijeron a los que no eran creyentes: esto es lo que creemos. Y escribieron ese pequeño documento que en su contenido era una bomba para el mundo no cristiano. Y escribieron. Pasó el tiempo, hermanos, y hablando concretamente del año 416, años 416, si dividimos el mundo en siglos, es el siglo V. El siglo V, 416. Se desató un debate respecto a lo siguiente, hermanos. Y los que fueron protagonistas en ese debate, un personaje muy conocido del ala cristiana, del ala ortodoxa, término que
que comentábamos en la escuela dominical fue San Agustín. Del ala errónea, del ala equivocada, del ala o del lado de la herejía, Morgan Pelagio. ¿Y qué enseñaba Morgan Pelagio? Enseñó. El hombre al nacer, el ser humano al nacer, hombre, mujer, nacen en el sentido moral espiritual como Adán y Eva, es decir, sin pecado. Y cada día, hoy domingo, mañana lunes, pasado mañana martes, etcétera, el hombre, puesto que tiene libertad como Adán y Eva, cada día puede elegir: hoy voy a vivir bien, hoy voy a practicar el bien, hoy voy a rechazar el mal. Cada día el hombre puede elegir el mal, cada día el hombre puede elegir el bien. Cuando la Iglesia empezó a ser invadida por esta enseñanza, la Iglesia se alarmó. Y entonces fue convocada a un concilio de Cartago 416, y en ese concilio el que llevó la batuta, por utilizar un término, fue Agustín, el famoso Agustín de Hipona. ¿Y qué enseñó Agustín para refutar la doctrina pelagiana? Lo que enseñó Agustín es lo que San Pablo enseñó. ¿Y qué enseñó San Pablo? En Adán todos morimos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, enseñó San Agustín. Puede uno extenderse al respecto, hermanos, pero el propósito de la exposición de hoy no es hablar esencialmente del concilio de Cartago o de Cartago, pero sí decir que también los cristianos de ese tiempo, en ese concilio, como conclusión del mismo, dijeron: esto es lo que creemos respecto a la condición humana, respecto a la condición del hombre. ¿Y cuál es? Que nace en pecado, vive en pecado, no tiene libertad para elegir el bien, únicamente elegirá el mal. ¿Y qué sucede con aquellos que, conformando la Iglesia de Dios, han dado una respuesta positiva al mensaje de Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿No tuvieron libertad para responder a Dios? La enseñanza es: sí pudieron responder a Dios, pero inducidos, dirigidos por Dios mismos. Porque Dios produce en el hombre, en la mujer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso enseñaron. Posteriormente, hermanos, dentro de ese contexto, surgió un movimiento y gentes cuya doctrina fue conocida como neopelagianismo. Y en esencia, ¿qué enseñaba el neopelagianismo, hermanos? Enseñaba: el hombre sí nace en pecado. Acuérdense que Pelagio decía que nacía sin pecado el hombre. Los neopelagianos, seguidores de Pelagio, pero modificando en algún aspecto su doctrina, enseñaron que el hombre sí nace en pecado, pero que tiene muchos elementos de bien, muchos elementos de bueno en su ser, y Dios mueve esos elementos buenos en el hombre y entonces lo lleva para practicar el bien sin necesariamente necesitar de la salvación. Y posteriormente, hermanos, para no alargarme mucho en este preámbulo general, en 1618, 1619
en estos 2 años, hermanos, se reúne en Holanda hermanos particularmente holandeses, pero también representantes de las iglesias en los países, por ejemplo, de Francia, en los países de Inglaterra o en este país, hermanos, Inglaterra concretamente, Alemania, Suiza, entre otros, hermanos, se reunieron en Holanda. ¿Por qué? Porque empezaba a proliferar en las iglesias de Holanda el antiguo pelagianismo, el antiguo neopelagianismo, en el que se enseñaba, hermanos, que Dios no es el que extiende su mano misericordiosa, como dice, por ejemplo, Romanos 9:16, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso no es así. El hombre es el que elige, y Dios no puede, entre tanto el hombre no elija creer en Dios. Esa enseñanza empezó a repercutir. El hombre es el que elige la salvación. No es Dios el que da la salvación por su misericordia, sino que es el hombre el que elige salvarse. Y Dios, aunque tiene la prerrogativa de la salvación, no salvará a nadie si ese que es nadie no acepta, si ese que es nadie no abre su corazón. Esta enseñanza, hermanos, entonces empezó a proliferar, empezó a ser enseñado, y los que eran descendientes de la Reforma del siglo anterior, porque hablar de 1618, 1619 es hablar del siglo XVII, hermanos. Y estos del siglo XVII, descendientes de los que iniciaron la Reforma un siglo antes, dijeron: tenemos que tomar la estafeta de aquellos y entonces nosotros confrontar la enseñanza que está proliferando. Y se reunieron entonces, hermanos, en Dordrecht, Holanda, en ese concilio, en ese sínodo, para entonces decir al mundo, respecto a las enseñanzas que están proliferando en Holanda, este sínodo, este concilio de las iglesias reformadas, proclama al mundo las enseñanzas que confiesa, y son estas. Fue así, hermanos, como surgieron estas 5 doctrinas principales, conocidas como los 5 puntos calvinistas, uno de los cuales, hermanos, será expuesto hoy por un servidor. ¿Y qué enseñaron, hermanos? El hombre es medio bueno, es medio malo, neopelagianismo y arminianismo. Pelagianismo antiguo: el hombre nace bueno y cada día puede elegir vivir como bueno o vivir como malo. ¿Y qué dijeron, hermanos, los del concilio, los del sínodo de Dor? Proclamaron, hermanos, y enseñaron, y entre otras cosas de las enseñanzas que ellos proclamaron, hermanos, está en nuestro boletín y que es el tema de hoy: la depravación total del hombre, cuya base y descripción bíblicos están, hermanos, particularmente en el pasaje que leímos, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Contundente Dios a través del apóstol San Pablo. Entonces, hermanos, la depravación total del hombre es el tema de hoy, y que es el primero de los 5 conocidos como los 5 puntos calvinistas. Hermanos, debo decir, antes de entrar a este tema que ya hemos enunciado, que estas doctrinas, conocidas como los 5 puntos calvinistas, aclarar que no los escribió Juan Calvino.
Porque Juan Calvino, ustedes saben, porque lo hemos leído en algún momento, falleció, murió, el Señor lo llamó en 1564, el Sínodo de Dort, 1618, 1619, entonces casi cerca de un siglo después. Pero ¿por qué se llaman 5 puntos calvinistas? Hermanos, porque en ese documento del Sínodo de Dort conocía ya y se metió a la lectura de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, y la enseñanza de Juan Calvino dominó la mente de ese concilio, sus enseñanzas. ¿Y por qué el peso de Juan Calvino? Responderé, hermanos, con lo que dijo un hermano bautista, pero calvinista en su posición teológica, dijo esto: la verdad que Calvino enseñó es la verdad que yo debo predicar. La verdad que Agustín enseñó es la verdad que yo debo predicar. La verdad que San Pablo enseñó es la verdad que yo debo predicar, porque si no lo hago de esa forma, sería infiel a mi Señor. Entonces, aclarado el punto, hermanos, de que no lo escribió Juan Calvino, pero sí su material, su trabajo, sus estudios, sus escritos permearon la mente de aquellos que compusieron, integraron el concilio, hermanos, conocido como de Dort o Dordrecht, así se llamó el lugar. La depravación total del hombre, hermanos. Una pequeña introducción después del preámbulo mencionado, hermanos. En esta pequeña introducción, hermanos, digo lo siguiente. Miren, la doctrina bíblica de la depravación total se refiere al estado y condición humanos a partir de la caída, Génesis 3. Ustedes saben, hermanos, que la caída, el pecado original, se comete en Génesis 3. Y hablar de la depravación total es remitirnos a ese hecho que narra la palabra de Dios. El pecado en este sentido es antinatural. El pecado es contra la naturaleza del ser humano. ¿Por qué decimos que es antinatural, hermanos? No es de nuestra naturaleza en algún sentido. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, el hombre, empieza en Génesis 1 y Génesis 2. El pecado, ¿cuándo empieza? En Génesis 3. En Génesis 3, por eso decimos, el pecado en este sentido es antinatural a la naturaleza del ser humano. En otras palabras, el hombre fue criado no como es hoy, no como es hoy. ¿Y cómo fue creado? Como lo describe Génesis 1 y 2. ¿Cómo es hoy? Como lo fue a partir de Génesis 3. Bajo esta perspectiva, hermanos, hay verdadera esperanza de redención. ¿Por qué? Porque el hombre es hoy no como siempre ha sido. Porque ¿cómo fue primero? Como lo describe Génesis 1 y 2. ¿Cómo fue después de Génesis 3? Como lo describe Romanos, capítulo 3, 9 al 18. Entonces, el pecador más empedernido, como es hoy el hombre, tiene verdadera esperanza de redención, porque Cristo puede ir a su corazón mediante el mensaje. Bajo esa perspectiva, entonces decimos, hay verdadera esperanza de redención. Veamos entonces, utilizando el método del contraste, las implicaciones del tema que encabeza el presente estudio, la presente predicación, el presente sermón. ¿Y cuál es? La depravación total del hombre. Empecemos, hermanos, entonces con el punto 1, al señalar lo que no es la depravación total. Y aquí señalamos, hermanos,
dos cosas. Primero, no es depravación a la enésima potencia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esto. Pensemos en alguien que no es creyente, hermanos. Porque de la depravación total también podemos hablar de nosotros. Pero allí nosotros ya somos redimidos, hermanos. Pensemos en el que no es cristiano, en relación a lo que acabamos de decir. Lo que no es la depravación total. 1. No es depravación a la enésima potencia. Significa que el ser humano no manifiesta su maldad en un 100%. Dice Erwin Palmer, el depravado y depravado total, al entender nosotros esa enseñanza, esa doctrina, y vemos a alguien que no es cristiano, y lo definimos como un pecador, como un depravado total, no significa que lo manifiesta el 100%. Y el doctor Edwin Palmer añade, no pensemos que es como el mismo diablo. Ahora, hermanos, debemos decir además, no es ausencia de bien relativo. No es ausencia de bien relativo. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, desde el punto de vista humano, para entender este punto, que no es ausencia de bien relativo, ustedes han visto, han conocido, han recibido beneficios de una persona o de personas que no son cristianas. ¿Han recibido beneficios? Sí, sí hemos recibido, hermanos. Hemos recibido. Eso es bien. Eso es bueno. Pero le ponemos un término antecedente. Bien relativo. Es un bien relativo. Y vamos a ir avanzando para que esto que vamos entendiendo ahorita lo entendamos plenamente conforme vamos avanzando. No es ausencia de bien relativo, es decir, nosotros viendo los no cristianos podemos decir, esa persona es una persona buena. Qué bondadosa es esa persona. Eso es bien, eso es bueno. Pero le tenemos que calificar como un bien relativo. Ahora, hermanos, hemos visto, por ejemplo, hermanos, ya van a empezar a hacer propaganda respecto al Teletón. Van a empezar a hacer propaganda. Edifican edificios, particularmente de cuestiones para ayudar a los enfermos, de diversa índole. Todo eso, hermanos, es lo que decimos aquí, es bien relativo. La depravación, entonces, lo que no es que la persona sea casi como el mismo diablo. Negativamente, no es como si fuera el mismo diablo. Positivamente, podemos ver en los individuos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, que podemos calificar como, bueno, qué buena gente es. Pero si retomamos lo que dijo Jesús, bueno solamente ¿quién? Dios. Por eso lo humano, y que desde nuestra perspectiva muy miope, muy corta, hay muchos actos que podemos decir, qué bueno es, qué bondadosa es. Eso es, hermanos, lo que no es depravación total. Ahora, lo que sí es la depravación total. La depravación total significa
que todo el hombre en sí mismo, que todo lo que el hombre hace en sí mismo, eso sí es depravación total, es pecado. Todo lo que el hombre hace, repito, y clave, en sí mismo o por sí mismo, es pecado. Todo. Inclusive lo que anteriormente dijimos, que es un bien relativo. ¿Por qué, hermanos? Hay mucho que decir. Por ejemplo, busquen Isaías 64:6, y los jóvenes que luego son muy ágiles en la búsqueda, quien lo tenga, hermanos, que lo lea. Isaías 54:6, que me lo sé de memoria, pero yo quiero que alguien lo lea. Isaías 64:6. 64:6, hermanos. Perdón si dije 54. 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como todo el justicia. Hasta ahí, joven Omar. Así bien que vosotros sois como suciedad. Y las Escrituras preguntan, ¿de una fuente de agua amarga puede salir agua dulce? No. Así bien que vosotros sois como suciedad, y vuestras justicias, es decir, el bien relativo del que hemos hablado, ¿qué son? Como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el hombre lo hace sin la redención todavía. Por eso decimos, lo que sí es la depravación total. Este término significa que todo lo que el hombre hace en sí mismo o por sí mismo es pecado. Por eso Jesús dijo, ¿quién es? ¿Por qué me llamas bueno? Aunque en el sentido bíblico y pleno, Jesús era el bueno totalmente. Porque no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse, porque fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Entonces él sí fue bueno, pero al él negar, ¿por qué me llamas bueno? Era para sacudir la mente de aquel que se consideraba bueno y preguntaba, ¿qué haré para heredar el reino? Para heredar el reino. Entonces, hermanos, es la depravación total. Todo lo que el hombre hace es pecado en sí mismo. Debemos decir, hermanos, para ir avanzando en el tema, además de lo que hemos dicho, la depravación total es el origen y explicación de los problemas del ser humano a través de su historia. Por ejemplo, hermanos, también un pasaje conocido, pero vamos a buscarlo, hermanos. San Mateo 15:19, en el que leemos lo siguiente, hermanos, miren. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y cuáles son estos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Miren, una listita de pecados, no son todos. Pero el no regenerado, hermanos, el depravado, tiene eso latente en su vida. Pero como decíamos al principio, no lo manifiesta totalmente, porque Dios lo está controlando, lo está deteniendo. Ahora entonces, debe entenderse con esta afirmación que el hombre integralmente fue afectado por su pecado. En términos de San Pablo, hermanos, miren, en términos de San Pablo, 3 de Romanos, versículo 12, después de decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y luego en el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno,
Añade, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y aquí me detengo un poquito, hermanos. No hemos visto esto, hermanos, veneno de áspides. Su boca está llena de amargura, etcétera. Corren, se apresuran para derramar sangre. No hemos visto esto, hermanos, en la dimensión proporcional en las oficinas de trabajo. Llámese de empresas particulares, llámese de empresas del gobierno. Ahí está, hermanos, suelen algunos decir, el serpentario, ¿no? Y alguien de la oficina dice, uy, ya no lo soporto, ya llegó, y utiliza la palabra Grinch. ¿Quién sabe qué será eso? Pero algo quiere comunicar. Entonces, hermanos, la depravación total es esencialmente extensiva y no intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la depravación total es, porque ahora estamos en lo que sí es esencialmente extensiva y no intensiva. Extensiva, ¿qué quiere decir, hermanos? Miren, la escolástica, la Iglesia romana, así lo ubicamos más sencillamente, enseñó. Tomás de Aquino, que fue su doctor angélico, su doctor universal, enseñó, cuando el hombre cayó en pecado, Génesis 3, su razón no fue afectada, su razón no fue afectada. ¿Qué dice San Pablo? En Adán todos morimos. Así erais vosotros en otro tiempo, muertos en delitos y pecados. Y hermanos, un muerto, ¿está medio vivo? No, un muerto está muerto. El hombre cuando cayó en pecado murió espiritualmente. Y solemos decir nosotros, o algunos más bien, no nosotros ya, en algún tiempo a lo mejor lo dijimos, tiene libre albedrío, es libre. Por eso si Dios quiere, si el hombre no dice que sí, Dios no puede. ¿Saben qué es la libertad del hombre, hermanos? Como dice Martín Lutero, el esclavo al albedrío. Ustedes saben que la libertad, hermanos, consiste en compro, no compro. Y usted elige, ¿no, hermano Ángel? Elegimos comprar o no comprar. ¿Qué más? ¿Rechazo o acepto? Por ejemplo, un negocio. ¿Rechazamos o aceptamos? Y al hacer esto, hablamos de que tenemos libertad. Ahora, hermanos, debemos decir que respecto al Señor, respecto a la salvación, el hombre por sí mismo no puede decir sí. ¿Saben qué es lo que puede decir el hombre? No. Miren, pensemos en un no cristiano. Nosotros ya no tenemos en cierta medida ese rasero. Pensemos en un no cristiano. Le hablamos de la palabra. ¿Saben qué puede decir nada más? No, Señor. Ahora no tengo tiempo. ¿Saben qué puede decir más? Yo también conozco de las cosas de Dios. Me dijo un señor allá por Barrio Norte. Mire, si guste pase, yo tengo mi altar. Pero finalmente a la palabra está diciendo no. Ahora, llegamos a la casa de alguien y ese es más pesado. Yo no quiero nada con
¿Con qué, hermanos? Con los protestantes, con los aleluyas. Sáquese y nos da el portazo casi en la nariz. Usó de libertad, pongámoslo entre comillas. ¿Por qué? Porque en todas esas manifestaciones de llegar con el mensaje, solamente dijo no. ¿Por qué? Porque no puede decir sí. Por él mismo no puede decir sí. Aunque todavía no es el tema, porque después vamos a hablar de otro tema, en relación a los 5 que estamos mencionando. Pero debemos decir, hermanos, usted me dice que no tengo libertad. No, no tienes. Pero entonces ya, ¿por qué soy cristiano ahora? Vamos a hablar ya ahora de un cristiano, que no es de la iglesia al cual pertenecemos nosotros. Que no tengo libertad y ¿por qué yo en algún momento se suele decir acepté a Cristo? ¿Por qué? Porque Dios, Espíritu Santo, desató tu esclavitud, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Rápidamente un resumen del doctor Speiman. Él dice: estructuralmente nosotros somos iguales a Adán y Eva. ¿Qué quiere decir con estructuralmente? Quiere decir, hermanos, que tenemos cabeza, tronco y extremidades. Eso es lo que quiere decir con estructuralmente. Funcionalmente somos igual a Adán y Eva. ¿Qué quiere decir funcionalmente? Voy, regreso. Eso es funcionalmente. Me duermo, me despierto, me enojo, cara de malos amigos, me contento, estoy risueño. Eso es funcionalmente. Es decir, Adán y Eva reían, Adán y Eva iban, venían. Funcionalmente. Estructuralmente, cabeza, tronco y extremidades. Entonces, estructuralmente iguales a Adán y Eva, funcionalmente iguales a Adán y Eva. ¿Podemos comprar un refrigerador? Porque esas son preguntas que luego me han hecho, inclusive mi esposa. Entonces, ¿en todas las cosas estamos determinados? No. Tú puedes comprar un refrigerador y eliges comprar o no comprar, o eliges comprar de X marca o no. No tengo dinero, pero quiero ver televisión, me compro un pequeño. Quiero ver televisión y tengo dinero, me compro uno de esos pantallotas que apantallan, ¿no? Por según las posibilidades. Eso es funcional. Ahora, hermanos, respecto a Dios, respecto a la obra de Dios, así erais vosotros en otro tiempo, muertos sin delitos y pecados. ¿Y qué pasó cuando dijimos sí? El Espíritu Santo trabajó en nosotros, porque cuando San Pablo dice erais muertos en vuestros delitos y pecados, lo dice en el contexto de Efesios 2, y su contexto es Efesios 1, donde escogidos antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo. ¿Y en el tiempo qué? En el tiempo llegó San Pablo a Éfeso y predicó la palabra. Y allí muchos creyeron. ¿Y por qué creyeron? Viene después, pero fíjense, hermanos, en Hechos 13:48 voy a decir la última parte de 13:48 de Hechos. Dice: y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. ¿Y los que no creyeron, hermanos? Pues no estaban destinados para vida eterna. ¿Por quién vendrá Jesús en su segunda venida? Si no me equivoco, San Mateo 24:31, y de los 4 vientos de la tierra, entendemos nosotros en la actualidad, norte, sur, este y oeste, mandará a sus ángeles y llevará a quienes, a sus escogidos. Miren,
a sus escogidos. Ahora, entonces, hermanos, la depravación total indica, dicen los escolásticos, la razón no fue afectada. Dice la palabra, ¿cómo no? El hombre murió totalmente. Entonces debe ser renovado, la razón debe ser renovada, el entendimiento debe ser renovado. ¿Y qué quiere decir renovado? Hecho nuevo. Porque ¿cuál es el entendimiento viejo? El que está afectado por el pecado. Renovado, para que adquiera otra vez la personalidad o el estado de Génesis 1 y 2. Porque entró a la vejez en Génesis 3, la muerte. Y por eso San Pablo dice, debe ser renovado nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino renovaos aquí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermanos, miren, emociones, sentimientos, voluntad, intelecto. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? Se murió totalmente. O no utilicemos el término, utilicemos otro, fue esclavizado totalmente. Funcionalmente, pues vamos, venimos, pero muchos de los ires es para cometer la maldad. Por eso, resumiendo lo del doctor Spyman, hermanos, estructuralmente somos como Adán y Eva, funcionalmente somos como Adán y Eva, vamos, venimos, decimos sí, decimos no, compramos, no compramos, aceptamos, rechazamos, pero direccionalmente, dice el doctor Spyman, el hombre está muerto. Por eso el Espíritu Santo es el que debe venir al valle de los huesos secos. Y cuando el Espíritu sopla, ¿qué hace con esos cadáveres, hermanos? Según Ezequiel 37, se empiezan a juntar las coyunturas, etcétera, y al ratito ya se paró. Entonces, hermanos, los arminianos dicen, la voluntad no fue afectada. Y como la voluntad no fue afectada, entonces si tú decides que Jesús no entre en tu corazón, no entrará. Y Dios dice, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. No dependió de Jacob, porque Jacob era tramposo. Jacob era tramposo. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos, y lo empezó también a cambiar. Entonces, hermanos, la depravación total significa que todo el ser humano en su integridad fue afectado por el pecado. A manera de conclusión, hermanos, antes de leer textualmente lo que tengo, debemos decir, la depravación total del hombre, lo que no es depravación a la enésima potencia. Significa que el ser humano no manifiesta su maldad en un 100%. Dijimos también, hermanos, que no es ausencia de bien relativo. En otras palabras, desde el punto de vista humano, las personas sí hacen el bien. Una ocasión, un anciano de Getsemaní llegó un poco deprimido y dice, pastor, a mí me preguntaron, porque estaba yendo a Cuernavaca y yo le di los estudios, estaba yendo a Cuernavaca y me dice, entonces los hermanos de allá me dijeron que entonces nada de lo que hacemos sirve, pues entonces ¿para qué hacemos? Y yo no pude contestarlo, me decía este hermano, y yo le decía, hermanos, miren, la depravación total indica que todo el ser humano fue afectado por el pecado, pero horizontalmente en el terreno humano sí puede hacer bien, lo que hemos denominado bien relativo, pero nada más se quedará allí, porque la está haciendo sin que su corazón tenga ya una nueva dirección. ¿Y cuál es esa nueva dirección, hermano? Es lo que viene en el segundo tema que se dará próximamente, pero en vía de mientras, hermanos,
¿Qué es la depravación total? Lo que hemos dicho, hermanos, significa que todo lo que el hombre hace a partir de sí mismo es pecado. Significa, hermanos, que la depravación total esencialmente es extensiva. ¿Qué significa eso? Extensión, que toda la integridad del ser humano fue afectado por su pecado. No como algunos dicen y que lo hemos mencionado, la voluntad no. Por eso, si tú no quieres, Dios no puede, porque la voluntad no fue afectada. La voluntad, hermanos, fue afectada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni se sujeta a la ley ni quiere. ¿Lo estoy inventando yo? Lo dice San Pablo en Romanos. Entonces es extensiva. Y es, hermanos, la depravación total es el origen y explicación de los problemas del ser humano a través de la historia, como leímos en San Mateo 5:19. Entonces, hermanos, los problemas de corrupción, el desorden social y los casos de inmoralidad éticos y la condición humana del ser humano, de la condición humana de ser el hombre, lobo del hombre, tiene su fondo y forma en la depravación total del ser humano. Por entonces, hermanos, ¿cuándo se va a acabar la corrupción? Si no entendemos esto, no damos la medicina que viene de Dios. Ahora sí, hermanos, hecho el resumen anterior, debo concluir con lo que tengo textualmente aquí en esta exposición, y digo lo siguiente, hermanos. Debo decir que la doctrina hoy estudiada explica la condición actual del hombre y el origen de todos los males y la incidencia de estos en todo tipo de relación humana, incluyendo la maldad existente en los creyentes, que hacen de su situación algo terrible y desastrosa, salvo que Dios en su misericordia acuda en su auxilio y lo induzca para suplicar que en Cristo le otorgue la salvación. Nosotros no podemos pedir la salvación a Dios, hermanos, si no hemos sido inducidos en nosotros por el Espíritu Santo. Porque acuérdense, hermanos, lo que dice la palabra, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es explicable esta expresión de San Pablo, porque primero dijo esto que mencioné, Filipenses, Romanos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estando nosotros, hermanos, muertos en delitos y pecados, por su Espíritu Santo nos ha vivificado. Y por lo tanto, hermanos, debemos agradecer a Dios por esta distinción que sin merecerlo lo realizó a favor de los que estamos aquí. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque siendo nosotros, como dice tu palabra, buscando siempre lo malo, no siendo justos, ni aun uno, no buscando el bien, sino más bien apresurándonos para hacer la maldad, hubo un momento específico de nuestra vida en el que tú nos llamaste para integrar, para conformar tu pueblo. Hemos visto hoy, Señor, que las cosas que nosotros hacemos por nosotros mismos, sin Cristo como encabezando nuestros quehaceres, son nada más estos trapos de inmundicia, porque nosotros somos como suciedad. Es cierto que el ser humano, como hemos visto, la maldad en un 100% no lo vemos realizándose. Sin embargo, el 100% de lo que el ser humano es, está contaminado, afectado por el pecado. Hemos dicho también que funcionalmente y estructuralmente no somos diferentes a Adán y Eva. Sin embargo, direccionalmente sí somos diferentes.
porque nosotros, como Él, también cometió pecado, hemos cometido pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. En tu misericordia, sin embargo, te plugo extender tu mano para nosotros y por eso podemos decir, no con jactancia, pero sí, Señor, satisfechos de tu gracia, porque hemos sido beneficiarios de que somos un Jacob y no un Esaú. Ayúdanos, Señor, para corresponder ahora sí, ya renovados, ya renacidos, ya criados en Cristo Jesús, corresponder con amor, porque tú nos amaste primero. Oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse.